YPF, Hugo Ornequian, presidente de CGC, y vía streaming Gaby Aguilar, que nos acompaña desde España, está participando del Energy Conference en Madrid, así que aprovechamos para mandar un saludo. A ver, lo habrán escuchado, la infraestructura es un driver central de esta coyuntura, si se quiere por los malos motivos y por los buenos motivos. Los malos porque por ahí llegamos tarde como país a poder planificar y poder estar a la altura de resolver los distintos cuellos de botella que se fueron o que existen hoy en día en la Argentina, no solamente en gas natural, que obviamente es más conocida esa problemática por lo necesario que es el gasoducto Néstor Kirchner, pero también por todo lo que es transporte y midstream de petróleo, y también de electricidad, que seguramente en el panel que viene más tarde se va a hablar de la necesidad de ampliar las redes de transmisión, lo decía hoy también la secretaria. Para zambullirnos directamente ahí en esa agenda, Pablo, arranco con vos que sos el CEO de YPF, la empresa más grande del mercado y que tiene responsabilidades en los distintos segmentos, tanto de petróleo como de gas, también de energía eléctrica. Cuando vos mirás infraestructura, ¿por dónde le entrás prioritariamente? ¿Empezás por petróleo para poder evacuar la producción de crudo de Vaca Muerta? ¿Arrancás por gas natural? ¿O querés hacer una intro un poco de por qué tenemos este problema de no estar pudiendo evacuar el petróleo que producimos en Vaca Muerta porque falta oleoductos disponibles? Bueno, gracias, Nico. Gracias, IDEA, por la invitación y qué bueno ver esta convocatoria en estas charlas y debates que tenemos en la industria. Creo que tenemos que hacer un poquito de historia muy breve de cómo llegamos hasta acá. La verdad que lo mencionaron en algún panel anterior. Hemos podido tener o hemos logrado tener un proyecto, diría, país basado en Vaca Muerta de exportación de petróleo, de exportación de gas, gracias a, por supuesto, las bondades de la roca, pero gracias a la eficiencia que hemos ganado en el costo de capital en el desarrollo de Vaca Muerta. Y esto se ve en dos números que son reiterativos, pero creo que es importante siempre ponerlos arriba de la mesa. Y no voy a hablar de dinero, sino que voy a hablar de eficiencia de lo que hacemos con el mismo recurso. Hace pocos años, creo que lo mencionaba Ricardo, tardábamos 30, 40 días en hacer un pozo. Hoy tardamos menos de 20, hay algunos que lo hacen en 15. En esa misma época hacíamos 4 etapas de fractura, hoy hacemos 12. 13, 14. Y esa eficiencia la hemos logrado con las compañías de servicio, la hemos logrado con los trabajadores, la hemos logrado con todas las pymes, la hemos logrado desde adecuarnos y cambiar las cosas desde las empresas. Y eso es lo que nos permite hoy tener este escenario de proyección de 1.200.000 barriles, 1 millón de barriles. La verdad que el hacer futurología es difícil, pero sabemos que va a estar, y todos coincidimos que va a estar en el orden de eso, y eso nos va a proveer exportaciones por 20.000 millones de dólares. Llegamos hasta acá, nos encontramos con un hermoso problema que estamos resolviendo. Creo que lo que tenemos que hacer es tomar el problema que tenemos entre manos y resolverlo. ¿Y por dónde empezaría? Claramente lo primero que tenemos que hacer es monetizar nuestros recursos de petróleo rápidamente. Hoy el gas, con la pronta inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, te va a permitir reemplazar las importaciones. Hoy el ministro anunció algunas ideas distintas y las celebro respecto al segundo tramo. Está la reversión del gasoducto norte. Volviendo al tema petróleo, estamos trabajando en varios frentes, trabajando YPF y trabajando toda la industria junto a YPF en conjunto. Todos los conocemos los proyectos, Sol del Val, Vaca Muerta Norte, estamos con un nuevo proyecto Vaca Muerta Sur para llegar al Atlántico. Entre todos los proyectos de infraestructura, tanto de petróleo como de gas, sin contar el gasoducto Néstor Kirchner, que se están ejecutando y que tenemos en proyecto lanzar próximamente,
tenemos inversiones cercanas entre los 6.000 y 7.000 millones de dólares. YPF participa en un 40% de esa inversión. Y eso es todo lo que hoy estamos haciendo, sin contar otros proyectos para más adelante. Entonces, estamos haciendo el debottlenecking del sistema. Creo que lo primero que tenemos que empezar es por petróleo. Podemos llegar rápidamente a exportar petróleo. Hoy cada metro cúbico de petróleo adicional, cada barril de petróleo adicional que ponemos en un tanque tiene destino de exportación porque el mercado local está autoabastecido. Déjame hacer un punto ahí, Pablo. Ustedes tienen, como decías recién, el proyecto Vaca Muerta Sur, el proyecto Vaca Muerta Norte. En su momento la industria discutió fuertemente que cuán necesario era el proyecto duplicar de Oldelval. Se terminó convirtiendo en un duplicar plus, es más grande de lo que se pensó incluso. E incluso hay algunos que hablan de un triplicar, se discute internamente en las empresas. ¿Por qué desde YPF consideran que es más estratégico avanzar con el proyecto Vaca Muerta Sur o incluso el Vaca Muerta Norte y no empujar el triplicar o por ahí? Digamos, ¿qué análisis hacen ahí? Desde nuestra visión, el proyecto Vaca Muerta Sur es más competitivo porque permite utilizar VLCCs, barcos que cargan prácticamente el doble de lo que puede cargar un Suezmax o un Panamax, y eso baja muchísimo los costos de logística y transporte. Desde ese punto, y parece menor, pero eso es lo que hace que la competitividad del proyecto que estamos viendo la veamos mucho mejor. Respecto al Oldelval, si bien discutimos, creo que nadie puso nunca en duda la necesidad que tenía la industria de empujar ese proyecto, y la verdad que pudimos ponernos de acuerdo, más allá de algunas discusiones que siempre tenemos, debates, los debates siempre son bienvenidos, y hoy Oldelval está a toda marcha junto con la expansión de OTE, ¿no? Te hago una pregunta de gas y después le damos un poco a pie a Gaby Aguilar también para reforzar sobre eso. YPF de alguna forma tiene una situación regulatoria diferencial con relación a otros jugadores de la industria o productores de gas porque el gasoducto Néstor Kirchner se financió con dinero recaudado por el aporte solidario de las grandes fortunas y eso le da regulatoriamente cierto espíritu preferencial a YPF. En el llenado o en el acceso a la capacidad de transporte, eso teniendo en cuenta que hay que trabajar muy rápido para terminar el gasoducto, pero después conseguir y llenar el caño, digamos. ¿Cómo lo están pensando? La verdad que no lo veo como que tengamos una ventaja por el llenado, más allá de cómo se haya construido. Nosotros participamos en el plan Gas 5, que preveía el llenado del ducto, y competimos con el resto de los productores de la cuenca en igualdad de condiciones. Y de hecho no fuimos los que más gas ganamos en el corto plazo. Yo creo que lo importante del plan Gas 5 fue que pudimos mostrar que hay proyectos para llenar y superar la capacidad del gasoducto, con lo cual la segunda fase se hace muy importante poder construirlo. Ahora volvemos sobre este proyecto porque de alguna forma va a haber que transitarlo en un marco de restricciones, digamos, financieras, incluso de capacidad también, de capacidad de construcción, digamos, que también está al tope. Hay que ver cómo se mueve esa capacidad de construcción en los distintos proyectos de petróleo, de gas. Gaby, me imagino que te saludo primero y después consultarte. En Europa se discute mucho en materia de seguridad de abastecimiento, básicamente por las consecuencias de la invasión rusa sobre Ucrania. La discusión de infraestructura se aceleró justamente por esa necesidad de repensar la seguridad del abastecimiento porque el gas que venía de Rusia está en jaque. ¿Cómo traspolás esa discusión que seguramente te tienen como protagonista ahora en Europa a lo que viene, a lo que está pasando y a lo que viene en Argentina? Con lo cual esto es una nueva noticia para Argentina y para el hoy que Argentina
va a seguir siendo, a pesar de la tendencia mundial de la transición energética y energías más limpias, todavía hay aún una gran oportunidad para los hidrocarburos que tenemos en la Argentina. Yendo a tu pregunta sobre la cuestión de la seguridad energética, claramente la invasión de Rusia a Ucrania trajo nuevamente sobre la mesa el concepto de la seguridad energética, que si bien estaba hoy por hoy, se torna crítica. En esto, la consideración de los países, claramente, por ejemplo, el caso de Alemania, asignó el 6% de su PBI para justamente apuntalar la seguridad energética y brindar mejores condiciones económicas, incluso de subsidio a los usuarios. ¿Esto es sostenible en el tiempo? No lo sabemos. Hoy por hoy hay varios conceptos que se ponen sobre la mesa, que es que los estados tengan independencia para poder adquirir sus recursos energéticos. Y cuando digo independencia me refiero a que puedan comprar las necesidades de cuándo, cómo, de dónde y con quién, ¿no? Entonces, aquí, conectándolo con Argentina, creo que hay una gran ventana de oportunidad para desarrollar, por supuesto, no voy a hablar del tema del petróleo, que ya está en marcha y encaminado, sino que la cuestión del gas. Con la cuestión del gas siempre sentimos que nos falta la última milla, particularmente ahora donde vemos esta gran oportunidad de poder ser Argentina ese recurso que el mercado mundial está buscando, particularmente Europa, para ser independiente. No es muy diferente de lo que tenemos en Chile. Chile, cuando Argentina le cortó, le discontinuó las ventas y la exportación de gas, buscó su independencia y tiene actualmente 2 terminales de importación de GNL que aún en el caso de comprando nuevamente y en forma firme y de largo plazo Argentina, difícilmente vaya a discontinuar esas terminales. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad de ser independiente a la hora de comprar gas, de quién y de qué manera. Respecto a la Argentina en sí mismo, necesita, como siempre digo, integrar la cadena, ¿no? Una ley de GNL tiene que estar conectada con las condiciones necesarias para el desarrollo y la producción de las moléculas de largo plazo. Por supuesto, el midstream, transporte de gas, sin ello es la base para poder desarrollar la exportación de gas. ¿A dónde? Por supuesto, los mercados europeos y asiáticos van a estar allí. La cuestión central es de qué manera van a estar comprando estos mercados. ¿Van a ser como base o también simplemente como pico? ¿No? En eso también tiene que ser puesto en la mesa y con el concepto hacia dónde va Europa de respecto de las energías renovables, ¿no? La verdad es que el 50% de la energía en Alemania ya son renovables y van a tender aún a agudizar esa presencia de renovables, con lo cual lo que digo es que tenemos una ventana de oportunidad, pero que hay que realmente aprovecharla. Y no olvidarnos de los mercados que tenemos en la región. Bolivia está en una cuestión importante de declinación, pero tampoco Brasil se va a conformar en un mercado que sea de base para todo el gas que pueda producir Argentina. Históricamente Brasil compra cargamentos de GNL que están en los valores entre 15 y 30 cargamentos. Año 2021 compró 70 cargamentos, importó 70 cargamentos porque atravesaba su peor crisis energética, de hidráulica de los últimos 90 años. ¿Se va a repetir esto? No lo sabemos, pero sí hay una gran oportunidad de poder vender gas en forma permanente a los mercados regionales y mundiales, pero hay un solo tema: credibilidad y largo plazo. Ahora volvemos sobre eso porque la posibilidad real o la viabilidad para capturar parte del mercado brasileño de gas es un tema donde habría que hacer un doble clic. Pero quiero preguntarte, Hugo, ustedes, naturalmente por la trayectoria que viene desarrollando CGC en los últimos tiempos, ustedes entraron en Cuenca Austral cuando en Cuenca Austral estaba prácticamente virtualmente paralizada la producción de petróleo y gas en esa cuenca, la reactivaron y luego el año pasado concretaron la adquisición de Sinopec y se posicionaron en Cuenca como un jugador que está en ascenso, digamos. Si uno lo mirara como un TEG, digamos, o un Game of Thrones o algo de eso, dice, bueno, CGC viene desde el sur hacia el norte y veremos hasta dónde llega en esa dirección. Ahora, ¿cómo pueden complementar ustedes, cuando ustedes miran el tablero energético, que hoy tiene una concentración en Vaca Muerta por el peso específico del play,
Ustedes lo miran desde abajo. ¿Qué ventajas crees que siguen existiendo mirando el escenario desde allá? Buenísimo. Gracias y gracias, Idea, por la invitación al panel. Sí, justamente creo que por ahí nuestra mirada, como decís, podemos aportar por ahí esa mirada más complementaria a Vaca Muerta. Sin duda, Vaca Muerta es el gran recurso que tenemos en el país por tamaño y por calidad. Creo que difícilmente se encuentre otro recurso en el país de ese tamaño y de esa calidad, pero creo que el riesgo que corremos cuando tenemos un recurso tan importante como ese es perder atención respecto de una diversidad de recursos que también tenemos en la industria de petróleo y gas, que es una diversidad que también es una diversidad muy importante para el sistema y que le agrega mucho valor al sistema. Y por ahí hay 3 ejemplos que se me ocurren para marcar eso. El primero es, pensando en la cuenca del Golfo San Jorge, que es el crudo pesado. Un poco hace un tiempo el crudo pesado era el crudo con mayores descuentos, porque era el más abundante, y después tanto en la Argentina como en el mundo, con la entrada del shale, que más bien el shale produce crudos más livianos, se dio vuelta esa relación y los pesados pasaron a ser más escasos, pero no dejan de ser muy necesarios en las corridas, las refinerías y por muchas otras razones, con lo cual hay una complementación y un valor importante, porque es un crudo que se necesita de vuelta, en enfocarse en esas cuencas que lo pueden producir y que tienen potencial todavía para producirlo. Bueno, como decías, nosotros somos un caso, pero creemos que hay mucho potencial ahí. Y que, de vuelta, tenemos como país una diversidad de recursos, muchos muy buenos y de altísima calidad. Y la segunda cosa es que también, mirando la situación de Vaca Muerta y esta concentración, produce también lo que estamos viendo y se ha hablado en este panel y en otros, se empiezan a generar cuellos de botella que vemos en el midstream para llevar y transportar todo ese incremento de producción que se está generando en Vaca Muerta, mientras que en las otras cuencas, de vuelta, Golfo San Jorge o Austral, tenemos infraestructura ociosa. Y ahora pienso un poco en el caso del gas, y de vuelta haciendo mención al gasoducto Néstor Kirchner y a sus ampliaciones, que probablemente las ampliaciones y el pleno potencial de producción se puedan ver para el 2025. Eso significa que cada molécula de gas que produzcamos en el Golfo San Jorge o en Austral y que inyectemos en el San Martín hasta esa fecha, seguro que va a reemplazar gas licuado o gasoil a precios mucho más caros y en divisas, con lo cual hay ahí una importancia de esas cuencas para el sistema, por lo menos seguro para los próximos 2 años, mucho más relevantes para reemplazar importaciones hoy, mañana, el año que viene, que creo que hay que tener en cuenta y no perder atención. Y la tercera es que creo que también hay un potencial desconocido. Creo que no dejan de ser cuencas que muchas veces las pensamos como maduras, pero creo que hay una vuelta de rosca para darle y que creo que tienen mucho potencial todavía. La cuenca austral es un ejemplo clarísimo de ello. Como dijiste, nosotros entramos en el 2015, digamos, empezamos a operar en la cuenca austral y ya veíamos una cuenca que tiene más del 50% de su superficie, estoy hablando de Santa Cruz, onshore, sin sísmica 3D, con reservorios productivos, una cuenca productiva. Y bueno, hoy el 80% de la producción de CGC de la cuenca austral viene de yacimientos descubiertos por CGC. Déjame preguntarte ahí, porque está bueno este punto que trajiste. De hecho, quizás está subvisibilizado la necesidad de seguir consiguiendo crudo pesado, para blendear y poder mezclar con el crudo liviano de Vaca Muerta
y que lo procesen las refinerías. Ahora, Pablo, te preguntamos qué se puede hacer en materia de downstream para prepararse o qué está haciendo YPF para prepararse en ese sentido. Ahora, la Secretaría de Energía, en este plan gas, armó un capítulo que es el capítulo 5.2, que encontró un instrumento que lo que dice es, bueno, yo necesito más gas y aquel que me lo pueda traer rápido, que me permita reemplazar en el invierno el gasoil que se utiliza para generar, yo estoy dispuesto a pagar el costo de producción más caro que tiene ese gas. En petróleo crudo, esa discusión no está todavía en el sector público, o por lo menos no con la suficiente fuerza que sí tuvo en gas. ¿Crees que cómo habría que encauzar esa agenda, digamos? Porque es necesario seguir produciendo petróleo pesado en una cuenca del Golfo que declina, digamos. Sí, a ver, yo por ahí tengo una respuesta un poco más amplia, porque la respuesta específica no la tengo. Yo creo que, si bien comparto como lo que decías, que el plan gas en general ha sido y es una herramienta muy útil y que nos ha dado a la industria un marco para seguir invirtiendo y creciendo. Creo que todavía nos debemos, como industria, una discusión de definición y tener marcos regulatorios mucho más robustos. Creo que desde la salida de la convertibilidad tenemos planes y marcos regulatorios de transición. Y creo que ese debate es un debate muy importante y creo que es una de las materias pendientes ahora que pensamos y que sin duda estamos en un punto de inflexión en el cual vemos un futuro muy próspero para el sector y que tiene mucho para aportarle al país en cuanto a exportaciones y generación de divisas. Ahora, para dar todos esos pasos, atraer las inversiones necesarias, ganar los mercados que tenemos que ganar para por ejemplo, colocar todo el gas que potencialmente puede producir Vaca Muerta, no solamente es una cuestión desde mi punto de vista, económica y física y de hacer los pozos y hacer la infraestructura, sino también de hacer la infraestructura regulatoria para generar la confianza, por ejemplo, y que no solamente tengamos poder ofrecer gas barato, sino fiable. Y para eso creo que tener un marco regulatorio robusto, confiable, con contratos, que se puedan hacer contratos y que se pueda creer y tener confianza en esos contratos, son bases fundamentales para eso. Vuelvo al crudo, porque no me preguntaste por el crudo. Eso también sucede en el crudo. Para mí en el caso del crudo es el debate que tenemos que zanjar y en base a esa definición, crear un marco regulatorio robusto es, vamos a tener un mercado de combustibles líquidos totalmente libre y vamos a ir a export parity y todo el mundo va a poder exportar e importar libremente, o vamos a querer tener un mercado de combustibles líquidos más administrado, que cuidemos al consumidor de los shocks por ahí de variación de precios y demás. Ahora, cualquiera de esas dos definiciones implica crear de vuelta un marco regulatorio muy transparente y robusto que permita canalizar y absorber todas esas inversiones. Déjame decir dos cosas más. Está claro que hoy, en esta situación macroeconómica, no alcanza. Vos tenés el marco regulatorio, pero es mucho más importante el otro. Exacto. Ahora, creo que Ricardo dijo en el panel anterior, eso la Argentina lo va a resolver y todo lo que estamos acá y que invertimos todos los días, confiamos en que eso va a suceder. Lo que yo espero es que cuando eso suceda no nos encuentre sin haber resuelto los problemas que sí son de nuestra industria, específicos, que son estos. Entonces, hoy los permisos de exportación y todas esas cosas son sistemas poco transparentes, poco claros, que creo que nos debemos el debate para ordenarlo y tener algo que sea robusto y que el día que la macro se resuelva tengamos marcos regulatorios listos para canalizar y potenciar todo el sector como tenemos la posibilidad. ¿Cómo empezás a dar esa discusión regulatoria? Hace 20 años que la Argentina no puede rediscutir qué hacer con la ley 24075, la 076, o sea, ¿por qué por la urgencia te va ganando? ¿Por qué es difícil buscar consensos? ¿Por qué es difícil buscar espacios? En este momento donde la nominalidad corre tan rápido, la inflación está en un nivel muy alto, ¿se puede encontrar una ventana de oportunidad para justamente sistémicamente discutir la visión de largo o cómo lo pensás, digamos? Yo soy optimista
porque creo que, de vuelta, no veo ningún cuestionamiento del potencial que tenemos. Lo veo muy identificado, no solamente dentro del sector, sino, te diría, muy transversalmente en todas las partes interesadas, digamos, desde la política, los sindicatos, estuvieron acá también, el sector privado. Entonces, creo que hay un ordenamiento y un norte que todos lo vemos y que creo que está claro que todos estos pasos se tienen que dar, pero también requieren un esfuerzo enorme y de aprender a generar consensos, a trabajar juntos y dar esos debates que tampoco son debates triviales. De vuelta, lo del libre mercado o precios administrados o en el gas, si el Estado va a seguir siendo formador de precios y comprando el gas para sectores como el domiciliario o el termoeléctrico, o vamos a volver como antes a que los generadores eléctricos y las distribuidoras se compren su propio gas, son cuestiones recontra profundas y que un poco requieren también empezar a ver una macro un poco más ordenada para que tenga sentido también debatir eso, porque depende cómo resuelvas la macro, probablemente tenga injerencia a cómo resuelvas estos debates. Pablo, vuelvo al tema de downstream, que quedó pendiente, digamos. Primero preguntarte algo básico. Ustedes han aumentado fuertemente la producción de crudo, están retomando la exportación de petróleo después de muchos años YPF, que es el que tiene, en materia de combustible, es un share, una participación casi cercana al 60%. Cuando pensás el negocio a largo plazo, ¿pensás el negocio en la ampliación del parque de refinación? ¿O decís, no, me adecuo mi parque de refinación a lo que es calidad de combustible, pero me voy a transformar en un exportador de crudo, de petróleo crudo? ¿O hay espacio para hacer cosas en ampliación del parque de refinación? No, nosotros pensamos que no hay espacio para una nueva refinería, pero sí hay espacio para hacer muchas mejoras y muchas obras en las refinerías existentes, y de hecho es lo que estamos haciendo. Estamos invirtiendo casi $1.000 millones para adecuarnos no solamente a las nuevas especificaciones de combustible, que más temprano o más tarde van a estar sobre la mesa, sino además para hacer y atender un poco lo que comentaba Hugo, el cambio de mix o el cambio de blend de la dieta de las refinerías. Más allá de que estamos haciendo cosas en convencional para mantener o compensar el declino, el fuerte declino que tienen los campos convencionales, por ejemplo, de la mano de la terciaria, sabemos que hoy el blend es mucho más liviano. Y lo que estamos haciendo es el debottlenecking de todos los toppings, y eso nos va a permitir, en términos reales, sustituir casi $3 billones de importaciones de combustible por año. Se incrementa la capacidad de procesamiento y nos permite sustituir importaciones. No vemos la generación o la construcción de una nueva refinería. ¿Eso en qué plazo? ¿3.000 millones de dólares de ahorro, reemplazo? ¿Cómo es? Te perdí el número. Las obras que estamos llevando adelante en nuestras dos refinerías más importantes, en Ensenada y en Luján de Cuyo, permiten adecuar los combustibles que producimos a las nuevas especificaciones de combustible, por un lado, pero además estamos haciendo obras para hacer el debottlenecking de los toppings, que ante un crudo más liviano se ven sobrepasados por el exceso de liviano que tiene el crudo. Eso nos permite producir más nafta y más gasoil e incrementar la capacidad de procesamiento. Llevado eso a números, son alrededor de 3 billones de sustitución de importaciones. Pero no quiero, y si me permitís un segundo, yo creo que es mucho más importante pensar en la infraestructura necesaria. Hablamos de la infraestructura de petróleo, pero no alcanza solamente con la infraestructura de petróleo, porque el petróleo tiene gas asociado y ese gas asociado es muy pesado, y la verdad que hoy el cuello de botella que vamos a tener a la vuelta de la esquina son los líquidos asociados al gas. Y ahí el habilitador fundamental para la expansión de Vaca Muerta a ese 1.200.000 barriles o al valor que sea un poco más alto, un poco más bajo, está de la mano
de poderle dar solución a las corrientes pesadas del gas. Estoy hablando de la fracción etano, pentanos, si querés. Y ahí tenemos una gran oportunidad además. Además de ser un habilitador para producir el petróleo, es un habilitador para empezar a pensar en la petroquímica en serio, para pensar a pensar en la petroquímica en escala. Ahí ¿no? YPF es accionista de Mega, que justamente se encarga de ese rol, y hace tiempo se habla de un proyecto de ampliación. Es un escenario de muchas restricciones financieras e incluso de capacidad de construcción, ¿no? Y si yo le pregunto a alguno de los directivos de empresas constructoras que están acá, ¿qué capacidad ociosa tienen? Me van a decir ninguna, digamos. Pero más allá de esas restricciones, ¿cómo evalúas ese proyecto, el de Mega, por ejemplo? Te puedo preguntar por petroquímica después. Creo que el proyecto de Mega es un proyecto que lo vamos a fasear, que hemos aprobado la primera etapa, vamos a lanzar la primera etapa. No va a alcanzar solamente con Mega, creo que hay oportunidad y espacio. Si pensamos en una futura planta de GNL, o la planta de GNL tiene las instalaciones para poder procesar el gas y poder separar los líquidos más pesados, o hay que construirlo en nuestro midstream. Yo creo que es una combinación de los dos y creo que si sondeamos en la industria hay varias compañías que están pensando en hacer lo mismo. Creo que ahí tenemos que hacer sinergias y sumarnos a un proyecto un poco más grande. Pablo, ¿puedes? Y creo que Mega es un ejemplo de una compañía que se creó hace muchos años, que tuvo muchísimo éxito y que la verdad que permitió darle gas a todos los argentinos, ¿no? ¿Podés pensar en un proyecto de licuefacción del LNG como el que están trabajando ustedes activamente con Petronas y demás? Y la secretaria hizo mención hoy a que es próxima a la entrada del proyecto de ley de incentivos justamente al gas natural licuado. Si no haces estos pasos intermedios, si no amplias Mega, si no construís un Profértil, si no, además del gasoducto Néstor Kirchner, si no haces un Saliqueló, San Jerónimo, si no haces Teopugio, La Mora, o la ampliación de la Redención del Norte, o tenemos que hacer toda esa batería de proyectos para luego estar en condiciones de dar el salto de calidad e ir a un proyecto de exportación de GNL. No, yo pienso, y de hecho lo estamos encarando de esa manera, que son concomitantes, que todas estas obras de infraestructura que mencionaste, que están más pensadas en sustituir importaciones, en atender la demanda del mercado más regional, haciendo lo que pensamos todo que podemos hacer a través de Bolivia, llegar a Brasil, versus GNL. GNL es y nosotros lo estamos viendo como un proyecto integral desde el yacimiento hasta el buque, por lo menos en nuestra visión de proyecto. De tal manera que podamos correr esos proyectos de manera paralela, ¿no? El otro día circuló una noticia de que Petronas podría, en el caso de que ese proyecto se lance abiertamente y demás, traer una planta flotante, digamos, de licuefacción para acelerar algunos plazos, 1 o 2 años los plazos de construcción del proyecto. ¿Tiene sentido o todavía es prematuro para pensar en algo así? Sí, yo creo que tiene mucho sentido si pensamos que eso nos permite adelantar un par de años la primera exportación de GNL. Por supuesto, esto requiere que esa ley ingrese al Congreso y que esa ley sea tratada y genere las condiciones para que ese proyecto pueda existir, que somos muy optimistas, nos conviene a todos, le conviene a Argentina, a YPF, a sus socios, pero volviendo a la pregunta, sí, puede ser factible, no es la única opción que estamos estudiando. Ok. Mencionaba recién, Pablo, Gaby, la necesidad de sustituir Bolivia, que uno mira las estadísticas y se está declinando, digamos, fuertemente. Ustedes en Accelerate son un jugador muy flexible en Brasil, digamos, porque tienen terminales de regasificación. Al modificarse la ley de gas en Brasil, adquirieron un rol distinto también ya en la comercialización de gas. ¿Cómo evalúas realmente la posibilidad de que Argentina, mediano o largo plazo, pueda transformarse en un proveedor de gas del mercado del sur de Brasil, de San Pablo, de Porto Alegre y demás?
de un consenso respecto de políticas de largo plazo. Y con respecto a la infraestructura, ¿no? Es como la base para poder conectarnos, si bien hoy por hoy existe infraestructura que nos conecta con los mercados regionales, necesitamos expandir esos gasoductos para poder llevar la molécula desde Vaca Muerta y también, ¿por qué no?, desde los yacimientos de Santa Cruz y Golfo a lo que sea el gas y al mercado de Brasil, ¿no? Sí, es verdad que Brasil tiene su matriz energética es fuertemente hidráulica y eso realmente el cambio, la modificación a transformarse más térmica va a llevar su tiempo. De cualquier manera, y Brasil tiene históricamente una larga experiencia en el manejo del GNL, ¿no? Y también del gas. Entonces, en esto es importante decir que Brasil va a seguir comprando. ¿Cómo compra hoy Brasil? Brasil compra spot, de la misma manera que compra Argentina para sus requerimientos de invierno, para cubrir los picos de demanda. Esto va a seguir siendo así a futuro, muy probablemente. Entonces, aquí Argentina va a tener una oportunidad, por un lado, de dar gas a través de GNL a Brasil, probablemente en forma spot, dependiendo de las necesidades, de la demanda, de la economía y fundamentalmente del clima y de la hidraulicidad. Pero también ahí se genera una oportunidad para suplir el gas de base que hoy por hoy está siendo suministrado por el gas de Bolivia. Por supuesto que hay mercados que también que van mutando. Por ejemplo, históricamente decíamos o pensábamos, yo que fui parte incluso de la inauguración del gasoducto Cruz del Sur a Uruguay, era, bueno, las extensiones de los gasoductos para poder llegar a los mercados, por ejemplo, de San Pablo, Porto Alegre y también a San Pablo. Ahí hay restricciones de transporte, pero también San Pablo, incluso Comgas, que es la mayor distribuidora de allí, está desarrollando su propia terminal de importación de GNL, que va a estar, su inauguración es inminente en los próximos meses, ¿no? Entonces, ahí también vemos de alguna manera limitado, o por lo menos nuestra posibilidad de venta de base a mercados sustanciales de Brasil. Pero coincido... Sí, dime. No. Cerrá si querés y después te hago una última pregunta. No, y esto es fundamental. Primero, tener los marcos regulatorios, sea la ley del gas, la ley del GNL, la mirada de largo plazo, ¿no? El plan gas, donde le da una certeza de largo plazo de producción a los productores, el midstream, el transporte. En eso es la base. Y después también el diálogo, que es lo que queremos, y el diálogo regional, la adecuación de los marcos regulatorios entre los países de la región, también es algo que se está necesitando. Entonces, me parece que tenemos mucho por hacer. No sé, honestamente, si hay que esperar a que la macro se ordene para empezar o para tenerlo listo, pero coincido con Hugo que hay que empezar a trabajar. Y si llegamos antes de que la macro se ordene, mucho mejor. Y si no, trabajaremos en paralelo. Te hago una cortita, un poco fuera de agenda, muy cortito, porque nos quedan literalmente 2 minutos. Estoy viendo ahí el reloj en rojo. Está fuera de agenda, digamos, pero vos sos una de las pocas mujeres que sos una líder, digamos, de una empresa importante del sector. De alguna forma estás en España hablando en un panel y funciona medio como una embajadora de toda la agenda energética. ¿Qué se hace para que a futuro también las mujeres tengan un rol más relevante, digamos, en la captación de recursos humanos y demás? Gracias, Nico. Pero me la dejo picando, Hugo, porque hablo mucho de diversidad. Entonces, ya iba a sacar el tema si no me lo sacabas. Creo que también tiene que ser parte de la agenda de la mirada. El sector energético es el sector donde mayor empleo registrado tiene en forma, y esto vamos a poder crecer, si queremos crecer y ser un exportador neto y referente mundial, vamos a necesitar recursos, atraer recursos. ¿Eso qué significa? Atraer recursos de jóvenes, pero fundamentalmente de mujeres. Hoy, desde el IAPG, estamos trabajando, hoy por hoy, el promedio de la representatividad de las mujeres es el 18%. Cuando miramos los aspectos y las posiciones técnicas, bajamos al
8, 9%. Vamos a una mayor visibilidad y tener un cambio de paradigma y de sesgo y que las mujeres se animen a participar y por el otro lado las distintas personas que tengan esa toma de decisión, que las incorporen. Así que gracias por este tema fuera de agenda. Hugo, para cerrar, nos quedan 2 minutitos, me excedo 2 minutos nada más. Un cierre muy cortito. Este evento de IDEA, la verdad que uno lo ve en la continuidad y cada vez más ve más participación, tanto en cantidad como en calidad de los asistentes. Si este evento se hace el año que viene o en 2 años, ¿creés que pese a la macroeconomía, que tiene desafíos muy, muy serios, se va a poder haber avanzado en materia de infraestructura? ¿Se puede haber avanzado en una etapa 2 de la ampliación del sistema troncal de transporte de gas, proyectos petroquímicos? ¿O cómo lo evalúas? ¿Cuán optimista sos en ese sentido? Y tendrías que ver los planes de inversión que tenemos, que la respuesta está clarita. Creemos que sí, si no, no estaríamos invirtiendo como estamos, así que claramente que sí. Bien. ¿Y Pablo? Creo que lo comenté al principio. Solamente en los proyectos que participamos con nuestros socios hay cerca de 7.000 millones de dólares en proyectos en ejecución, sancionados, y no estoy hablando de los proyectos que todavía están, no estoy hablando de GNL, no estoy hablando de petroquímica. Hoy lo estamos construyendo con toda la industria. Creo que de alguna manera el rol fundamental del Estado, que ya ha hecho un esfuerzo muy importante en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, es generar las condiciones para que estos proyectos puedan ser llevados adelante y nos permita desarrollar el enorme potencial que tenemos en Argentina. Y por último, para cerrar, la verdad que si logramos trabajar de manera con los problemas de la macroeconomía que tenemos, aún con los problemas de la macroeconomía que tenemos, todas las compañías estamos invirtiendo y apostando porque creemos que es coyuntural y que se puede resolver y que tenemos un gran futuro por delante. Depende de nosotros, depende de nosotros y el accionar conjunto entre nuestro sector y el Estado Nacional y los estados provinciales para poner los recursos que tenemos en valor. Vamos a dejar acá, agradecer la idea, la verdad que es un panel para darle más continuidad si se quiere, porque son temas súper interesantes. Creo que esto que decía Pablo al final de cómo se encuentran los instrumentos y la confianza y la grandeza para poder llevar adelante estos proyectos en un escenario que es muy complejo, porque probablemente si el escenario, la inercia fuese positiva, por ahí ni es necesario discutir estas cuestiones. Es la gran interrogante a futuro, a ver si nos vamos a ser capaces como sociedad de resolverlos o estaremos en 2 años discutiendo estos mismos temas. Así que bueno, de mi parte agradecerles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela.